Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean nuevamente a este su canal de cosas interesantes. Bienvenidos a este nuevo video. Ya tenía rato que no subía yo ningún video a la plataforma debido a mis ocupaciones y aparte he tenido algunos problemitas con YouTube, que últimamente, estos últimos años, se ha vuelto muy exigente, muy delicado en muchas cosas, ya que yo creo que por motivos de competencia o no sé, no les entiendo, hay palabras que censuran y hay videos de ciertas cosas que no están permitidas que uno suba al canal, y tuve problemas por haber subido ciertos videos y por hablar cosas de las palabras que ellos censuran. Ellos dicen que no, que es libre expresión, pero eso es mentira. No tenemos libre expresión en esta plataforma y censuran ciertas cosas. Pero bueno, bienvenidos sean nuevamente a este su canal, y hoy el motivo de este video es hablarles nuevamente acerca de mi trabajo, de cómo poder ganarse $1000 por semana sin trabajar horas extras y sin prácticamente trabajar, digamos, todo el día. Es muy fácil, solamente tiene usted que tener muchas ganas de trabajar y la decisión de superarse, ponerse sus metas y echarle muchas ganas. Hay 5 tips que les voy a mostrar, que les voy a dar para que ustedes tengan más o menos la idea de lo que les estoy hablando. El primer tip que les voy a dar para todos mis amigos principiantes o personas que apenas inician en este negocio, estos tips les pueden servir de mucho. El primero de ellos es no aceptar un delivery, un entrego de comida más de 10 millas de donde usted va a recoger el delivery. No más de 10 millas, que equivalen a entre 15 y 16 kilómetros. No reciba usted esos deliveries porque prácticamente le va a consumir su tiempo, y en cuando usted levante ese pedido y lo lleve hasta su destino, prácticamente se le va a consumir la hora entera. Entonces, si DoorDash o la persona, el cliente, le va a pagar de entre $7 a $8, pues no conviene. No conviene que el tiempo y la gasolina que usted se va a gastar para llevar ese pedido hasta su destino no conviene. ¿Por qué? Porque prácticamente usted está compartiendo su salario, lo está compartiendo con la gasolina que gasta su vehículo. Aparte que no digamos de lo del cambio de aceite, que en este trabajo tiene usted que estar haciéndole su cambio de aceite a su carro por lo menos mes y medio, 2 meses, para que pueda tener un motor saludable y que no se le vaya a descomponer pronto su vehículo. Y para esto pues tiene usted que darle el cuidado necesario. Entonces comparte usted su salario, recuerde eso siempre, comparte usted su salario con su carro, dígase gasolina, dígase refacciones, dígase cambios de aceite. Entonces no conviene agarrar una orden de más de 15, 16 kilómetros porque nos consumimos toda la hora y prácticamente no ganamos mucho con estos deliveries. Yo siempre lo que hago es los dejo, tampoco le ponga decline o rechazar, porque entonces allá en DoorDash, en las oficinas, le van a ir quitando a usted puntos. Y recuerde que nosotros los que repartimos comidas como DoorDash, nos mandan órdenes con base a nuestros puntos que hayamos ganado. En este momento yo me encuentro en una puntuación de 83% de puntuación y un 4.9 de aceptación de los clientes que me dan un like en los deliveries. Entonces ese es el tip número 1: no acepte deliveries que sean de más
de 15 a 16 kilómetros del de lejos. El segundo tip que le voy a proporcionar a usted es que no acepte deliveries menos de $4 para que también usted pueda llevarlo rápido a su destino, aunque sean $5 o $6, pero en 3-4 deliveries usted ya completó sus $20 por hora. Eso es lo que yo prácticamente normalmente me enfoco, en no dejar que el tiempo me gane y en tratar de hacer los deliveries más rápido posible para poder ganar $20 o más la hora. Ese es el segundo tip, no aceptar deliveries de menos de $4. El tercer tip es, cuando usted recibe la orden y la acepta, cuando llega al restaurante, tiene usted tiempo para revisar su orden, el área donde usted lo va a llevar. Si es conocida el área, entonces es más rápido, porque usted saliendo del restaurante ya sabe qué carretera, qué calle va a tomar hacia su destino y se le va a facilitar, porque a veces el GPS o el GPS a nosotros nos pierde o nos manda por una calle que está más lejos de la que si nosotros sabemos un acceso más corto. Entonces por eso siempre váyase a donde está la descripción de su orden, y ahí le aparece la dirección, el área de donde usted va a entregar la comida, y así se le hace más rápido ir a dejar su entrego. También es importante que usted lea las instrucciones. Cuando abajito de donde está la dirección, ahí dice las instrucciones del cliente, que le dice, hay clientes que le dicen, déjeme la comida en la puerta, en el porche, o en una mesa, en una silla que tengan ahí afuera en su puerta, y ya lo dejas y te vas, sacas la foto. Aquí le estoy mostrando cómo más o menos yo lo hago. Llegas a la dirección, dejas la comida, le sacas la foto y le pones que ya terminaste ese delivery, ese entrego, y pasas al siguiente. Y es muy importante porque a veces te dicen también en las instrucciones que no toques la puerta, que no toques el timbre. Eso te lo ponen en la instrucción. Así que es muy importante leer las instrucciones que te dicen ahí. Luego también te dicen si es una oficina en el segundo piso, y te dicen ahí en las instrucciones, a veces te ayuda el cliente, te dice, sube las escaleras y dobla a tu derecha y vas a encontrar la puerta número tal, y esa es la oficina. Porque a veces andamos buscando por dónde vamos a entregar, por dónde vamos a caminar, por dónde vamos a ir, sin haber leído las instrucciones, y ya leyendo las instrucciones se nos hace más rápido. Es lo que yo hago. Yo en 2-3 deliveries que agarro por hora, me vengo ganando aproximadamente varía entre $20 y $22, entre $18 y $22 por hora. Pero es variable, porque no es un salario fijo que te va a decir $20 por hora, $20, no. Hay horas que vas a ganar 15 o 16, pero hay horas que vas a ganar 22 o 24. Entonces se va recuperando una con otra. Es muy importante no hacer DoorDash solo por 1 o 2 horas, porque prácticamente no vas a ganar ni vas a desquitar tu sueldo. Si lo vas a hacer por un extra que tú quieras ganar, pues está bien. Haces 2-3 horas que hagas, pero ya es un extra, que lo que caiga es bueno. Pero cuando lo haces para vivir de este trabajo, pues es mejor hacerlo por espacio de por lo menos 8 horas. Es como yo lo hago. Yo trabajo 8 horas, lo más que trabajo son 9 horas. De 7 de la mañana a 4 de la tarde, yo ya me hice mis $160, $170. A veces cuando me va bien, que está medio frío y cayendo agua, entonces la gente me prefiere ordenar, y a veces le pego hasta los $200 en un día. Entonces es muy importante que usted después de hacer un delivery se brinque al otro y le ponga al navegador hacia el punto caliente, para que la aplicación le vuelvan a mandar otra orden, para que esté continuo. Deja uno y agarra el otro, y de esa manera usted va a hacer muy buenos ingresos. El cuarto tip que le quiero dar es preferible
no repartir comida en los lugares, en las ciudades grandes donde hay los edificios de oficinas grandes o condominios que están muy grandes, por el motivo de que a veces el cliente ordena una comida que le equivale a $4 o $5, pero usted tiene que caminar, subir las escaleras o subir elevadores y a llegar hasta la oficina y después hacer la misma rutina, y si tiene usted que caminar del estacionamiento hasta la oficina del edificio, y ya se le consumieron 30-35 minutos y prácticamente no va a poder usted hacer más que 2 órdenes por hora y no le va a resultar. Por eso es que mucha gente se queja y dicen que DoorDash no conviene, que DoorDash no es una buena opción para trabajo. Claro que es buena opción, pero hay que saber trabajarlo y hay que saberle ahora sí hacer los trucos para poder que su salario salga del día. Y el quinto y último tip que le voy a dar, y ya se lo dije yo en el video anterior, que es muy importante que usted haga los deliveries rápido, o sea, los entregos de comida, que usted los haga rápido, claro, obviamente con precaución de no accidentarse por andar rápido, pero que lo haga de una manera rápida, y entrega uno y agarra el otro, y entrega uno y póngale al navegador hacia el siguiente lugar donde están las órdenes, y para que agarre usted nuevamente la siguiente orden, y así sucesivamente. Usted va a estar recibiendo de 3 a 4 órdenes por hora y prácticamente está usted a ganar su salario de 20 o más dólares por hora. Si yo le digo de dólares, porque yo radico aquí en Estados Unidos, en el estado de Missouri, pero allá en su ciudad pues obviamente también es lo mismo, nada más que pues la moneda es diferente, pues puede ser allá en Chile, en Ecuador, en Colombia, en México, Guatemala, El Salvador, de donde me ven, las personas que tengo seguidores de diferentes partes del mundo. Y aquí se lo comparto a usted de lo que pude hacer por esta semana. Ok, amigos, pues vamos a desglosarlo día por día de la siguiente manera para que vean ustedes que yo no miento, que realmente usted puede ganar $1,000 o más por semana en este trabajo repartiendo comida aquí en DoorDash. Yo esta semana, el día lunes, yo trabajé, aquí se lo voy a mostrar. El día lunes trabajé 9 horas, hice 24 deliveries y gané la cantidad de $143.78. Eso fue lo del día lunes. El día martes trabajé 8 horas con 41 minutos, hice 23 deliveries y gané $168.92. El día miércoles trabajé 9 horas, hice 22 entregos de comida y gané la cantidad de $169.78. El día jueves trabajé 9 horas con 23 minutos, hice 23 entregos y gané $177.30. El día viernes hice 8 horas con 8 minutos y hice 17 entregos de comida y gané la cantidad de $154.26. El día sábado trabajé solamente trabajé 6 horas con 26 minutos, solamente hice 13 entregos de comida y gané la cantidad de $111.05. El día domingo, hoy día domingo, lo dividí en 2 partes porque tuve que hacer una diligencia, tenía yo un compromiso y tuve que hacer un alto por espacio de más o menos como 1 hora, hora y media. Entonces empecé a hacer el DoorDash como a las 9 de la mañana y algo. La cosa es que hice solamente 1 hora con 48 minutos, hice 5 entregos y gané en esos 5 entregos $45.
cuando fui a hacer lo que tenía que hacer, regresé otra vez por espacio de 2 horas y media. Hice 6 deliveries, 6 entregas de comida y gané $35.25 que equivalen por los dos de hoy día domingo, equivalen a $80.25, perdón. Por las dos, por el que hice 5 deliveries y el que hice 6, por los dos equivale a $80.25. Ahora ya lo sumamos todo lo que hice durante la semana de lunes a domingo. Trabajé 54 horas con 53 minutos, ya digamos que 55 horas trabajé durante los 7 días. Hice 133 entregas de comida durante los 7 días y gané por toda la semana $1,009.59. Eso es lo que yo gané durante esta semana, trabajando solamente 55 horas, vamos a decir así, repartidas, ¿no?, durante la semana. Yo siento que si trabajara de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, muy bien me podría yo ganar mis $1,000 y no tendría necesidad de trabajar sábado y domingo, pero lo quise hacer así porque en las tardes yo vengo a la casa y comparto tiempo con mi esposa y hacemos de cenar y todo, entonces por eso le paro de trabajar por ahí de las 4 de la tarde. Así es de que, amigos, muchas gracias por su apoyo, gracias por ver este video. No olvide dejar por ahí su like y su suscripción si no lo ha hecho. Se lo agradezco, y también comentarios son aceptables, cualquier comentario que usted tenga. Y recuerde que muy pronto estamos preparando algo nuevo para el canal, y muy pronto vamos a tener en este canal algo original y nuevo y de mucho interés. Así es de que este es su canal de Cosas Interesantes. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.